Radio Universidad, con la información necesaria. FM 90.1, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Tal como te habíamos dicho hoy tempranito, se cumplen este 2 de abril 39 años de la gesta de Malvinas. Y para hablar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con Graciela Trinchín, quien fue enfermera naval en aquel contexto y nos va a contar el reconocimiento que merecen y que vienen llevando a cabo desde el año 2014. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? De este lado, Candelaria Moreno te saluda. Buenos días, Candela. Buenos días, audiencia. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno. Buenísimo, Graciela, muchas gracias por tu tiempo y por la comunicación. Y bueno, en primer lugar, quisiera preguntarte qué rol tuviste en aquel momento y de qué manera se ha desempeñado el reconocimiento desde ese entonces hasta la actualidad. Bueno, mira, yo te digo, yo ingresé en la Marina en el año 81 y en el 82 como estudiante aún de enfermería. Presté atención a los heridos de guerra. Desde aquella época al día de hoy, reconocimientos han sido, reconocimientos en cuanto como veteranos de guerra jamás lo tuvimos porque no estuvimos en el frente o no estuvimos afectados al frente de batalla. Uh-huh. Eso es lo que aduce la Armada y los diferentes gobiernos que han pasado. Más allá de eso, en diferentes etapas, desde el 14 para acá, nos han reconocido por ahí en la provincia como con un reconocimiento, a ver, ¿cómo te podría decir? Por la gobernación, como, ahora no me puedo, bueno, nos distinguieron como si fuéramos personal que estuvo en aquella época y uh-huh. Por un momento político, digo yo, se nos reconoció como mujeres de aquella época que nunca han sido nombradas y hemos sido olvidadas. Uh-huh. Y después por parte de una escritora, ella sacó un libro diciendo como mujeres invisibles que hemos estado atendiendo heridos, pero que jamás hemos tenido ningún reconocimiento. Uh-huh. Graciela, en aquel momento, en 1982, ¿a vos se te adjudica ese lugar o vos ya te desempeñabas ahí? ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, mira, yo, como te comentaba, entré en el año 81 como estudiante de enfermería. Uh-huh. Teníamos que cursar 3 años, es decir, 81, 82, 83, como personal militar. Estábamos aspirando a hacer carrera militar. En ese momento, entonces, figurábamos como aspirantes navales de enfermería. Uh-huh. Estaba cursando el 2º año, estaba en Puerto Belgrano y se nos adjudicó la tarea de atender heridos de guerra porque no lo hacíamos todos nosotros, había personal civil que estaba en dicho hospital, entonces éramos apoyo del personal civil y bueno, trabajábamos todas las horas que se pudieran dar en turnos rotativos y algunas en turnos recargados para atender a los heridos que llegaban al hospital naval. Uh-huh. Y desde aquel momento solamente en 2014 fue cuando la Cámara de Diputados los reconoció, digamos. Sí, nos hicieron un reconocimiento, bueno, hubo una de mis compañeras que hoy lamentablemente hace ya 3 años que falleció. Uh-huh. Ella impulsó por medio de que tenía un diputado conocido, vecino de ella, y le habló de nuestra participación y gracias a él, bueno, llegamos de él y de otras personalidades que estaban dentro de la política, uh-huh. A que nos hicieran visibles y nos hicieran un reconocimiento en el Congreso. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, hay quienes nos han llamado, nos han hecho algún tipo de entrevista y nos han sacado un poco a la luz como mujeres de aquella época que hemos prestado servicio como en este momento se está prestando servicio en esta pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que estos últimos años ha habido también un cambio rotundo en cuanto a esto? ¿Crees que tienen más
visibilización, son más tenidas en cuenta tal vez en estas fechas especiales también. Lo que pasa es que el rol de la mujer hoy por hoy es más visible o se ha llevado más en todos los contextos, ¿no? En la política, en el trabajo, en los diferentes desempeños que tiene la mujer, está más reconocida. En aquella época decir que una mujer era militar era hablar de algo que no existía. En el año 80 fue la primera, las primeras mujeres que ingresaron en el año 80 en la Armada. Y tampoco en ese momento se le dio mucha visibilidad. Pero bueno, a partir del 14 para acá, para nosotros ha sido salir a la luz por diferentes causas o por diferentes exposiciones que han tenido algunas de mis compañeras, y porque sacaron a la luz otro montón de cosas. Tal cual. Bueno, en este momento se está proyectando también un documental de Federico Estrifeso y Alicia Reynoso, en el cual se va a denominar Nosotras también estuvimos. Y allí contarán en este documental la historia también de 3 enfermeras que han trabajado durante la Guerra de Malvinas. Bueno, ellas, Alicia, yo sé que fueron de las voluntarias que fueron, y bueno, hay gente que fue reconocida, hay mujeres que fueron reconocidas como veteranas de guerra, que no precisamente estaban en la Armada, es mujeres que eran instrumentistas, que estuvieron algunas en el frente, pero el grueso de la atención de los heridos, de los que llegaron a tierra, se hicieron en Puerto Belgrano y después de allí pasaron a otros lugares, a Bahía Blanca, a Buenos Aires. El grueso lo recibimos nosotros. No quiero entrar en la polémica, hay un enfrentamiento inclusive entre mujeres, diría yo hoy, por acaparar la atención por ahí de quiénes fueron reconocidas o no. Mira, claro. A mí hoy particularmente, después de casi 40 años, tengo el orgullo de decir que muchos de los que atendí en aquella época, y gracias a las redes, me sigo comunicando y han guardado papelitos que han tenido el nombre mío, y bueno, gracias a eso se han comunicado, y algunos, como hace 3 años atrás, Pedro Marta, un herido de guerra que encontró un papel entre sus cosas guardadas y me mandó una nota muy emotiva para mí, porque él recordaba ese papel y lo encuentra después de tantos años y me dice, mirá, yo busco a una Graciela Trinchín de Loma Negra que me atendió en Puerto Belgrano. Eso da testimonio de que yo estuve ahí, más allá de lo que muchos quieren borrar. Claro, tal cual. En mi memoria están todos ellos, todos los heridos. No importa de qué fuerza, no importa qué jerarquía tenían. Sí, el dolor que transitaron en esa época, muy dolosa, con mucho dolor, ¿no? Que se vivió, y con mucho orgullo hoy al pasar los años, ¿no? Y que también hablamos de una historia invisibilizada que han pasado casi 4 décadas. Sí, por eso por ahí cuando contamos, y yo ayer hacía referencia con otro periodista con el que hablaba y le decía que por ahí para mí es muy difícil hablar en primera persona, es como que lo vivió otra persona. Yo durante muchos años me negué a hablar del tema, y después del 14 y que empezamos a reunirnos con mis compañeras, gracias a ese encuentro que tuvimos en Buenos Aires, empezamos a recordar cosas que nos pasaron a cada una en aquella época, pero sinceramente por ahí hay cosas que tengo lagunas, que no recuerdo bien. Sí recuerdo algunas personas, algunos momentos vividos, olores muy particulares, los heridos, los quemados del Belgrano. Todo eso quedó grabado en mi memoria, que me marcó a fuego, ¿no? Era muy joven, y en ese momento yo tenía recién 19 años recién cumplidos, en el 82. Y que además, Graciela, bueno, me imagino que en tu familia tienen la causa muy presente, ya que también tu hermano José María Trinchín también es excombatiente y también actualmente presidente de la agrupación de veteranos de guerra. Sí, José hace 14 años que está como presidente de los veteranos de guerra de aquí, de Olavarría. Bueno, José estuvo embarcado y estuvo en la época de entonces, estuvo en el lugar del conflicto, embarcado en el Araguchar,
que era el apoyo logístico del Belgrano, y la verdad que sí fue momentos en aquella época de mucha incertidumbre. No sabíamos que si el que iba volvía. Fueron momentos, quizás por eso también esos son motivos por los cuales con el tiempo uno mantiene esa relación de no sé lo que pasó en esa época, porque fueron mucho el dolor y mucha la incertidumbre, no sabíamos si volvíamos con vida, ¿no? A la vida normal. Tal cual. Y más vos desde tu rol de enfermera naval, que no sabías con lo que te ibas a encontrar, y más aún teniendo a un hermano, como bien decías, embarcado en aquel momento. En ese momento, por eso yo te digo que ver lo que nos llegaba al hospital naval, llegaron heridos de todo tipo, llegaron heridos con esquirlas de bomba clavada en todo su cuerpo, heridos con pie de trinchera, con gangrena gaseosa en sus extremidades, cosas que en mi vida he vuelto a ver. Fue una experiencia muy fuerte, una experiencia que ver lo que estaba pasando dentro del hospital y que podía llegar entre esos, podría llegar mi hermano a ser atendido, era muy fuerte, era muy fuerte. Y hoy recordarlo todavía es como que impacta mucho más porque no teníamos conciencia realmente. Uno trabajaba en la vorágine del día de atender lo que llegaba, porque llegaban una ambulancia detrás de la otra y había que atender, no daba tiempo a pensar. Hoy a la distancia, pensándolo más, provoca por ahí una reacción mucho más fuerte todavía. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por brindarnos tu experiencia en primera persona también, y también por la importancia, ¿no?, del reconocimiento, de que por más de casi 4 décadas se han invisibilizado estos tipos de testimonios, las diferentes experiencias. Vos mencionabas a 45 mujeres que se desempeñaron en aquel contexto y que recién en el año 2014 fueron reconocidas por la Cámara de Diputados. Sí, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de que alguien hiciera, por lo menos, prestar oídos a lo que habíamos pasado y a lo que habíamos vivido. Ojalá esto, se tenga más en cuenta, no por lo que a uno le puede redituar en lo económico, sino porque es mantener viva la memoria de aquellos que tuvieron otro tipo de guerra que vivieron en el continente, una guerra que se sintió en el alma, porque dolía ver cómo llegaban y cómo teníamos a veces que preparar los cuerpos para mandar a las provincias, cuerpos que volvían sin vida, y todo eso nos afectó. No tuvimos entonces ese reconocimiento ni el apoyo. Esperamos que en algún momento alguien tome cartas en el asunto y que esto lo vea como algo que a tenerse no solamente en la historia, sino tenerse en cuenta por quienes están no de turno, que sea para siempre. Así es. Muchísimas gracias, Graciela. Te mandamos un abrazo grande y nuestro más merecido reconocimiento en este 2 de abril y durante todo el año, porque no solamente es el 2 de abril que debemos recordar la gesta, sino también todo el año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por haberme convocado a esta charla. Gracias y que tengan buen día. Adiós. Así pasaba la palabra de Graciela Trinchín, una de las mujeres que se ha desempeñado en aquel momento de la Guerra de Malvinas, en 1982, una de las 45 enfermeras navales que estuvieron presentes allí convocando y ayudando a los soldados. Así que le agradecemos a Graciela por la comunicación y también por brindarnos su testimonio en primera persona, que casi durante 40 años estuvieron invisibilizadas y recién en el año 2014 fueron reconocidas por la Cámara de Diputados de la Nación. Escuchanos, estamos en Radio Universidad.